Corría el siglo XIII cuando Europa comenzaba a despertar de un largo letargo intelectual. Las universidades nacían tímidamente en ciudades como París, Oxford y Bolonia. El saber, custodiado durante siglos en monasterios remotos, comenzaba a circular con una nueva energía. Aristóteles, el filósofo griego olvidado por el occidente cristiano durante casi un milenio, regresaba de la mano de traducciones árabes y comentarios que amenazaban con romper el equilibrio doctrinal de la cristiandad. En ese mundo de transición, donde la fe y la razón parecían condenadas a un divorcio inevitable, un joven fraile dominico nacido en el sur de Italia emprendería una tarea intelectual que cambiaría para siempre la manera en que la Iglesia y el pensamiento occidental comprenderían la relación entre Dios y el mundo, entre la revelación y la filosofía, entre lo eterno y lo temporal. Su nombre era Tomaso de Aquino, y lo que él comprendió, siglos antes de que el mundo moderno siquiera existiera, sigue resonando en los debates más profundos de nuestra época sobre la existencia, la verdad, la moral y el sentido último de la vida humana. Este es el documental sobre un hombre que no inventó una religión, sino que intentó explicar racionalmente la que ya existía. Y al hacerlo, construyó uno de los edificios intelectuales más imponentes de la historia. Antes de continuar, una breve pausa necesaria. Si este tipo de análisis profundo, basado en fuentes históricas y filosóficas rigurosas, te resulta valioso, considera acompañarnos suscribiéndote al canal y activando las notificaciones. Así podrás seguir explorando con nosotros otras figuras y episodios fundamentales de la historia del pensamiento. La pregunta que sostiene este documental es la siguiente. ¿Cómo pudo un fraile del siglo XIII, en plena Edad Media, anticipar debates que hoy siguen vivos en la filosofía, la ciencia y la teología? ¿Qué comprendió Tomás de Aquino que le permitió construir un sistema capaz de dialogar con la modernidad, con el ateísmo ilustrado, con el escepticismo científico, sin quebrarse? ¿Por qué su obra sigue siendo estudiada en facultades de filosofía laicas, en seminarios católicos, en centros de pensamiento judío y musulmán? La respuesta no es simple. Requiere adentrarse en su biografía, en su contexto, en sus batallas intelectuales y en las intuiciones profundas que lo llevaron a afirmar que la fe y la razón no solo no se oponen, sino que se necesitan mutuamente. Porque Tomás no fue un fideísta ciego ni un racionalista arrogante. Fue un pensador que intentó caminar por una delgada línea entre dos abismos, el del irracionalismo religioso y el del materialismo cerrado. Y lo hizo con una claridad que todavía nos desafía. Para entender a Tomás de Aquino es necesario comprender el mundo en el que nació. Estamos en el año 1225 aproximadamente, en Rocaseca, una pequeña localidad del reino de Sicilia, cerca de la abadía de Montecassino. Europa vivía bajo el orden feudal, fragmentada políticamente, pero unida culturalmente por la Iglesia católica. El poder espiritual del papado rivalizaba con el poder temporal de emperadores y reyes. Las cruzadas llevaban décadas enfrentando al mundo cristiano con el islámico, pero también generaban un intercambio cultural sin precedentes. A través de España, Sicilia y las rutas comerciales del Mediterráneo, Occidente redescubría a Aristóteles, al que solo conocía fragmentariamente. Los textos completos del Ibn Tesiu, Estagirita, llegaban comentados por filósofos musulmanes como Avicena y Averroes, y judíos como Maimónides. Estos pensadores habían intentado armonizar la filosofía griega con sus respectivas revelaciones religiosas. Pero en el cristianismo, la recepción de Aristóteles generaba pánico en ciertos sectores eclesiásticos. Su filosofía, naturalista y basada en la observación del mundo físico, parecía incompatible con la doctrina de la creación, con la inmortalidad del alma y con la providencia divina. Algunas universidades prohibieron su enseñanza. Otros lo adaptaron con violencia al dogma.
Y en medio de esa tensión, un grupo de pensadores se preguntaba si era posible leer a Aristóteles sin traicionar la fe cristiana. Tomás de Aquino crecería para convertirse en el más grande de ellos. La familia de Tomás pertenecía a la nobleza menor del sur de Italia. Su padre, Landolfo, era conde de Aquino, y su madre, Teodora, provenía de una estirpe napolitana respetada. Desde niño, Tomás fue destinado a la vida religiosa, pero no por vocación espontánea, sino por estrategia familiar. Era común que las familias nobles enviaran a un hijo varón a la iglesia para asegurar influencia eclesiástica y beneficios económicos. A los 5 años fue enviado como oblato a la abadía benedictina de Montecassino, uno de los centros monásticos más importantes de Europa. Allí recibió su primera formación en gramática, retórica, lógica y teología. Los benedictinos eran custodios del saber antiguo, y en 1900 sus bibliotecas el joven Tomás tuvo acceso a los padres de la Iglesia, a San Agustín, a Boecio, a las primeras traducciones latinas de textos griegos. Pero el destino familiar para él era claro. Debía convertirse en abad de Montecassino, un puesto de enorme prestigio y poder. Sin embargo, Tomás tenía otros planes. A los 14 años fue enviado a Nápoles para continuar sus estudios en la universidad recién fundada por el emperador Federico II. Y fue allí, en esa ciudad cosmopolita y culturalmente vibrante, donde su vida cambió para siempre. En Nápoles, Tomás entró en contacto con la Orden de Predicadores, los dominicos, una orden mendicante fundada apenas unas décadas antes por Santo Domingo de Guzmán. A diferencia de los benedictinos, que vivían en monasterios estables y acumulaban riquezas, los dominicos vivían en pobreza, predicaban en las ciudades y se dedicaban al estudio riguroso de la teología y la filosofía para enfrentar las herejías de la época. Tomás quedó fascinado por ese modelo de vida religiosa centrado en el intelecto y la predicación. En 1244, sin consultar a su familia, tomó el hábito dominico. La reacción familiar fue violenta. Su madre y sus hermanos lo secuestraron literalmente, encerrándolo durante más de un año en el castillo de Roca Seca, intentando disuadirlo de lo que consideraban una decisión deshonrosa. Según algunas crónicas, sus hermanos incluso enviaron a una mujer a su celda para tentarlo y quebrar su resolución. Tomás resistió. Finalmente, la familia cedió, no sin amargura. Y el joven fraile pudo partir hacia París, el corazón intelectual de Europa, donde comenzaría su verdadera formación teológica y filosófica bajo la tutela de uno de los mayores pensadores de su tiempo, Alberto Magno. Alberto Magno era un dominico alemán de vasta erudición, interesado en todas las ciencias naturales y en la filosofía aristotélica. Fue uno de los primeros en Europa en estudiar seriamente las obras completas de Aristóteles, y comprendió que el estagirita no era un enemigo de la fe, sino una herramienta poderosa para comprenderla. Alberto enseñaba que la filosofía tenía autonomía propia, que la razón podía llegar a verdades sobre el mundo sin necesidad de la revelación, aunque siempre dentro de sus límites. Tomás se convirtió en su discípulo más brillante. Acompañó a Alberto primero en París y luego en Colonia, donde el maestro alemán había sido enviado a fundar un estudio general. Durante esos años de formación, Tomás demostró una capacidad asombrosa para la abstracción, la síntesis y la argumentación. Sus compañeros lo llamaban el buey mudo, por su corpulencia y su silencio habitual. Pero Alberto, consciente de su talento, afirmó proféticamente que cuando ese buey mugiera, su voz se oiría en todo el mundo. Y así fue. En 1252, Tomás regresó a París para enseñar como bachiller bíblico y luego como bachiller sentenciario, comentando el libro de las Sentencias de Pedro Lombardo, el manual teológico estándar de la época.
En 1256 obtuvo el grado de maestro en teología y comenzó a enseñar oficialmente en la Universidad de París, el centro intelectual más prestigioso de la cristiandad. Allí enfrentó resistencias inmediatas. Los maestros seculares, es decir, los que no pertenecían a ninguna orden religiosa, veían con desconfianza el ascenso de los frailes mendicantes, dominicos y franciscanos, que ocupaban cada vez más cátedras universitarias. Hubo conflictos institucionales, acusaciones, tensiones, pero Tomás, sereno y enfocado, comenzó a escribir, y escribió con una productividad casi sobrehumana. Comentarios bíblicos, comentarios aristotélicos, tratados teológicos, opúsculos filosóficos. Su método era claro: plantear una pregunta, exponer todas las objeciones posibles, presentar la respuesta correcta con argumentos, y luego refutar cada objeción. Este método, que hoy llamamos escolástico, permitía una claridad y un rigor argumentativo sin precedentes. Y fue en París donde comenzó a concebir su obra maestra, la Summa Theologiae, la síntesis teológica más ambiciosa jamás escrita. Pero antes de la Summa, Tomás escribió otra obra monumental, la Summa contra Gentiles, un tratado apologético destinado a misioneros que debían dialogar con musulmanes y judíos. En esta obra, Tomás intentó demostrar racionalmente, sin apelar a la Biblia, las verdades que la razón humana podía alcanzar sobre Dios. Su existencia, su unidad, su providencia, su eternidad. Solo en la cuarta y última parte recurrió a la revelación para hablar de aquello que la razón no puede demostrar: la Trinidad, la encarnación, los sacramentos. Esta distinción fue revolucionaria. Tomás estaba diciendo que hay un ámbito de la realidad accesible solo por la razón y otro accesible solo por la fe. Pero ambos provienen del mismo Dios y por tanto no pueden contradecirse. Si parecen hacerlo, es porque hemos razonado mal o hemos entendido mal la revelación. Esta confianza en la razón humana, sin menospreciar la fe, fue una de las grandes contribuciones de Tomás al pensamiento cristiano, y también una de las más polémicas. En 1259, Tomás dejó París y regresó a Italia, donde enseñó en diversas ciudades bajo órdenes de la curia papal. Fue en este período italiano cuando escribió la mayor parte de la Summa Theologiae, su obra cumbre. La Summa no era un libro de piedad, ni un manual de espiritualidad. Era un tratado riguroso destinado a principiantes en teología, pero de una profundidad filosófica abrumadora. Estaba dividida en 3 partes. La primera trataba sobre Dios, la creación y los ángeles. La segunda sobre la moral humana, las virtudes y los vicios. La tercera sobre Cristo, los sacramentos y la vida eterna. Cada tema era abordado con cientos de preguntas y artículos. Cada artículo seguía el mismo método dialéctico. Tomás escribía con una prosa seca, sin adornos retóricos, pero de una claridad luminosa. No hay consenso histórico sobre cuántas páginas llegó a escribir exactamente, pero se estima que la Summa completa abarca más de 3000 páginas en ediciones modernas. Y sin embargo, Tomás nunca la terminó. En diciembre de 1273, mientras celebraba misa, tuvo una experiencia mística que lo dejó profundamente transformado. A partir de ese momento dejó de escribir. Cuando su secretario, Reginaldo de Piperno, le insistió en que continuara, Tomás respondió: «Todo lo que he escrito me parece paja comparado con lo que he visto. No existe confirmación documental de los detalles exactos de esa visión, pero el hecho de que dejara inconclusa su obra maestra es histórico». Pocos meses después, en marzo de 1274, Tomás murió en el monasterio cisterciense de Fossanova, camino al concilio de León, al que había sido convocado por el Papa Gregorio X. Tenía apenas 49 años. Su cuerpo fue enterrado allí, y décadas más tarde sus restos fueron trasladados a Toulouse,
donde reposan hasta hoy. Pero su muerte no significó el fin de su influencia. Al contrario, desató una tormenta intelectual, porque Tomás había defendido tesis filosóficas que muchos consideraban peligrosas. Había afirmado, siguiendo a Aristóteles, que el alma humana es la forma del cuerpo, lo que implicaba una unidad sustancial entre cuerpo y alma difícil de conciliar con ciertas interpretaciones platónicas dominantes. Había negado que la materia prima pudiera existir sin forma, lo que contradecía a algunos teólogos franciscanos. Había sostenido que la razón podía demostrar la existencia de Dios, pero no la creación del mundo en el tiempo, que era un dato revelado. En 1277, apenas 3 años después de su muerte, el obispo de París, Esteban Tempier, condenó 219 proposiciones filosóficas, algunas de las cuales parecían apuntar directamente a Tomás. Fue un momento oscuro para su legado. Pero la orden dominicana defendió con fiereza la memoria de su hermano. Durante décadas, teólogos dominicos trabajaron para demostrar la ortodoxia de las tesis tomistas. Finalmente, en 1323, apenas 50 años después de su muerte, Tomás de Aquino fue canonizado por el Papa Juan XXII, y en 1567, durante el Concilio de Trento, su Summa Theologiae fue colocada sobre el altar junto a la Biblia, reconociendo su autoridad doctrinal. Siglos más tarde, en 1879, el Papa León XIII publicó la encíclica Aeterni Patris, que declaró oficialmente al tomismo como la filosofía oficial de la Iglesia Católica. Desde entonces, Tomás ha sido llamado doctor angélico, doctor común, y su pensamiento ha sido estudiado, debatido y reinterpretado generación tras generación. ¿Pero qué comprendió exactamente Tomás que lo hace tan relevante incluso hoy? Empecemos por su metafísica. Tomás distinguió entre esencia y existencia. Para él, en todas las criaturas, lo que una cosa es, su esencia, es distinto del hecho de que exista, su acto de ser. Un triángulo tiene una esencia definida, pero eso no garantiza que exista algún triángulo en la realidad. Solo en Dios, afirmó Tomás, la esencia y la existencia son idénticas. Dios es el ser mismo subsistente, ipsum esse subsistens. Todo lo demás recibe la existencia de Dios. Esta distinción metafísica permitió a Tomás explicar la contingencia del mundo y la necesidad de un ser, necesario como fundamento de todo lo que existe, y también le permitió distanciarse del panteísmo y del emanacionismo neoplatónico, afirmando una creación libre de Dios ex nihilo, desde la nada. En teología natural, Tomás desarrolló las famosas 5 vías para demostrar la existencia de Dios. La primera vía parte del movimiento. Todo lo que se mueve es movido por otro, y para evitar una regresión infinita, debe existir un primer motor inmóvil, que es Dios. La segunda vía parte de la causalidad, eficiente. Toda causa tiene una causa anterior y debe existir una causa primera incausada. La tercera vía parte de la contingencia. Los seres contingentes, que pueden existir o no existir, requieren de un ser necesario que los fundamente. La cuarta vía parte de los grados de perfección. La existencia de seres más o menos perfectos implica la existencia de un ser perfectísimo que es medida de todas las perfecciones. La quinta vía parte del orden del universo. La finalidad observable en la naturaleza requiere de una inteligencia ordenadora. Estas 5 vías no son demostraciones científicas en el sentido moderno, sino argumentos metafísicos que parten de la observación del mundo y concluyen en la necesidad de un Dios creador. Y aunque han sido criticadas, siguen siendo discutidas con seriedad en filosofía de la religión. En ética, Tomás desarrolló una teoría de la ley natural que sigue siendo influyente. Para él, la ley natural es la participación de la ley eterna en la criatura,
racional. Es accesible a la razón humana y común a todos los hombres, independientemente de su fe. Los primeros principios de la ley natural son evidentes: hacer el bien y evitar el mal, conservar la propia vida, procrear y educar a los hijos, buscar la verdad y vivir en sociedad. De estos principios se derivan normas morales más específicas. Tomás sostuvo que la moral no es arbitraria ni depende solo de mandatos divinos, sino que está enraizada en la naturaleza humana creada por Dios. Esto le permitió dialogar con pensadores no cristianos y fundamentar una ética universal. Pero también generó debates. ¿Qué significa exactamente la naturaleza humana? ¿Cómo se determinan las normas derivadas? Tomás no resolvió todos los problemas, pero abrió una vía de reflexión que todavía se transita. En antropología filosófica, Tomás defendió la unidad sustancial del ser humano. Contra los platonismos que veían el cuerpo como una cárcel del alma, Tomás afirmó que el alma racional es la forma sustancial del cuerpo. Esto significa que el alma no es un espíritu atrapado en materia, sino que es aquello que hace que el cuerpo sea un cuerpo vivo y humano. El ser humano no es un alma que tiene un cuerpo, sino una unidad de cuerpo y alma. Esta visión tiene consecuencias profundas. El cuerpo no es despreciable, la sexualidad no es intrínsecamente mala, la resurrección de los cuerpos tiene sentido. Tomás recuperó así una visión bíblica del ser humano que había sido oscurecida por siglos de 1900 influencia platónica. Y al mismo tiempo sostuvo que el alma racional es inmortal y subsiste tras la muerte, esperando la resurrección final. Esta combinación de inmortalidad del alma y unidad sustancial sigue siendo un desafío filosófico. En epistemología, Tomás afirmó que todo conocimiento humano comienza en los sentidos. No hay ideas innatas. La mente humana al nacer es como una tabla rasa. Conocemos abstrayendo formas inteligibles de las cosas sensibles. Esto lo distanció del platonismo agustiniano dominante en su época, que sostenía que conocemos por iluminación divina. Para Tomás, Dios nos ha dado la luz natural de la razón, y eso es suficiente para conocer el mundo. Pero al mismo tiempo, afirmó que hay verdades que superan la capacidad de la razón humana, como la Trinidad o la Encarnación, que solo pueden conocerse por revelación. La razón puede demostrar que no son contradictorias, pero no puede demostrarlas. Esta distinción entre razón y fe, autonomía y dependencia, fue una de sus mayores contribuciones. Y sigue siendo un punto de debate en filosofía de la religión. En su teoría política, Tomás sostuvo que el poder político tiene un origen natural, y no solo es consecuencia del pecado original, como afirmaban algunos agustinianos. El ser humano es naturalmente social y político. La autoridad política es necesaria para el bien común, y proviene de Dios, pero a través de la comunidad. El gobernante debe buscar la justicia y el bien común, y si se convierte en tirano, puede ser legítimamente resistido. Tomás distinguió entre ley eterna, ley natural, ley humana y ley divina, estableciendo así una jerarquía normativa que permitía criticar leyes injustas. Su pensamiento político influyó en la escolástica española del siglo XVI y en el desarrollo de teorías sobre los derechos humanos. No fue un demócrata en el sentido moderno, pero tampoco un absolutista. Buscaba un equilibrio entre autoridad y justicia. En teología sacramental, Tomás utilizó la filosofía aristotélica de la materia y la forma para explicar los sacramentos. En la Eucaristía, por ejemplo, afirmó que las sustancias del pan y del vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, mientras que los accidentes, es decir, las apariencias sensibles, permanecen. Esta doctrina, conocida como transubstanciación, fue declarada dogma en el Concilio de Trento. Tomás no inventó la doctrina, pero le dio su formulación filosófica más precisa.
Y lo mismo hizo con otros sacramentos: bautismo, confirmación, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. En cada caso, intentó explicar racionalmente, dentro de los límites de la razón, el misterio celebrado. Pero Tomás no solo escribió tratados teológicos y filosóficos, también compuso himnos litúrgicos de gran belleza. Se le atribuyen el Pangelingua, el Tantum Ergo, el Adoro Te Devote y el Lauda Sion, himnos que siguen cantándose en la liturgia católica. Esto muestra que Tomás no era solo un intelectual frío, sino un hombre de profunda piedad eucarística. Para él, la teología no era solo un ejercicio mental, sino una forma de oración. Y su objetivo no era solo enseñar, sino llevar a las almas a Dios. Después de su muerte, el pensamiento de Tomás siguió caminos complejos. Durante el Renacimiento, fue criticado por humanistas que lo consideraban demasiado escolástico y árido. Durante la Reforma Protestante, fue rechazado por Lutero y Calvino, que veían en él un ejemplo de la corrupción de la teología por la filosofía pagana. Pero en la Contrarreforma Católica, fue rescatado con fuerza. Los jesuitas, aunque no siempre tomistas puros, utilizaron su método escolástico. Los dominicos defendieron su ortodoxia. Y en el siglo XIX, con el neotomismo promovido por León XIII, Tomás volvió al centro del pensamiento católico. Se fundaron universidades, institutos y revistas dedicadas al estudio de la quinate. Y aunque el Concilio Vaticano II relativizó su monopolio, nunca dejó de ser una referencia fundamental. En el siglo XX, Tomás fue leído por filósofos laicos. Jacques Maritain y Etienne Gilson intentaron dialogar con la modernidad desde el tomismo. Elizabeth Anscombe, una filósofa analítica británica, rescató la ética de las virtudes tomista. Alasdair MacIntyre criticó el liberalismo moderno desde categorías aristotélico-tomistas. Incluso ateos como Anthony Kenny reconocieron la solidez de ciertos argumentos tomistas. Y en el ámbito teológico, tanto progresistas como conservadores han recurrido a Tomás para fundamentar posiciones opuestas. Esto demuestra la riqueza y la complejidad de su pensamiento. Hoy, en pleno siglo XXI, el pensamiento de Tomás sigue siendo relevante. En debates sobre la relación entre fe y razón, ciencia y religión, ética y naturaleza humana, su voz todavía se escucha. No porque haya dado todas las respuestas, sino porque planteó las preguntas correctas y desarrolló un método riguroso para abordarlas. Tomás no fue un fundamentalista que despreciaba la razón, ni un racionalista que despreciaba la fe. Fue un pensador que intentó integrar ambas sin violentar ninguna. Y esa integración, en un mundo polarizado entre fideísmo y cientificismo, sigue siendo necesaria. Lo que Tomás comprendió antes del mundo moderno fue que la verdad no puede contradecirse. Si Dios es el autor de la naturaleza y de la revelación, ambas deben ser coherentes. Si parecen contradecirse, es porque no hemos entendido bien alguna de las dos. Esta convicción lo llevó a estudiar a Aristóteles sin miedo, a dialogar con musulmanes y judíos sin desprecio, a usar la razón sin arrogancia. Y también lo llevó a reconocer los límites de la razón, la necesidad de la gracia, la primacía del amor sobre el conocimiento. Porque al final de su vida, cuando dejó de escribir tras aquella experiencia mística, Tomás comprendió que todo su esfuerzo intelectual era solo un balbuceo ante el misterio de Dios. Y esa humildad final es quizá su mayor enseñanza. El legado de Tomás de Aquino no se mide solo en libros escritos o doctrinas formuladas. Se mide en generaciones de pensadores que aprendieron a no temer a las preguntas difíciles, a no refugiarse en la irracionalidad ni en el escepticismo, a buscar la verdad con honestidad y rigor. Se mide en la confianza de que la fe no teme a la razón, y la razón bien ejercida conduce a Dios.
se mide en la certeza de que el ser humano, por más limitado que sea, puede conocer algo verdadero sobre el mundo, sobre sí mismo y sobre Dios. Y se mide en la esperanza de que la verdad, con mayúscula, no es una construcción humana, sino una realidad objetiva que nos precede y nos llama. Tomás de Aquino no fue un santo popular. No tuvo visiones espectaculares, no hizo milagros en vida, no fundó hospitales ni predicó a multitudes. Fue un fraile estudioso, silencioso, obsesionado con la verdad. Pasó la mayor parte de su vida leyendo, escribiendo, enseñando. Y sin embargo, su influencia fue inmensa, porque comprendió que el servicio más grande que podía ofrecer a Dios y a la Iglesia era pensar con claridad, argumentar con honestidad, enseñar con precisión. Y lo hizo con una disciplina y una productividad asombrosas. En menos de 50 años de vida, escribió más de 8 millones de palabras. Comentó casi toda la Biblia, casi todas las obras de Aristóteles, buena parte de los padres de la Iglesia. Respondió a miles de objeciones, resolvió cientos de disputas, aclaró innumerables confusiones. Y lo hizo sin odio, sin amargura, sin sectarismo. Sus enemigos intelectuales eran tratados con respeto. Sus argumentos eran expuestos con fidelidad antes de ser refutados. Tomás no buscaba vencer en debates, sino acercarse a la verdad, y esa disposición interior es lo que hace que su obra siga viva. En nuestro tiempo, marcado por la fragmentación del saber, por la especialización extrema, por la desconfianza mutua entre ciencia y religión, entre razón y fe, la figura de Tomás nos recuerda que es posible una síntesis, no una síntesis fácil, no una armonización forzada, sino una integración respetuosa de todos los saberes bajo la luz de la verdad única. Tomás no pretendía que la filosofía sustituyera a la teología, ni que la teología despreciara a la filosofía. Cada una tenía su objeto, su método, su dignidad, pero ambas podían dialogar, enriquecerse mutuamente, corregirse cuando fuera necesario. Y esa visión integradora es quizás su mayor aporte a la cultura occidental. Lo que Tomás comprendió antes del mundo moderno fue también que la fe cristiana no es enemiga de la cultura, ni de la filosofía, ni de la ciencia. Al contrario, la fe impulsa a conocer más profundamente la creación, porque conocer el mundo es conocer las huellas de Dios. La ciencia moderna, que nació en Occidente, no surgió a pesar del cristianismo, sino, en parte, gracias a él. Porque la doctrina de la creación afirma que el mundo es racional, ordenado, inteligible, y que el ser humano, creado a imagen de Dios, puede conocerlo. Tomás articuló filosóficamente esa convicción, y aunque no fue un científico en el sentido moderno, su metafísica proporcionó el marco conceptual en el que la ciencia pudo desarrollarse. No hay consenso histórico sobre hasta qué punto el tomismo influyó directamente en la revolución científica, pero es innegable que su confianza en la razón y en la inteligibilidad del mundo fue un factor cultural relevante. Tomás también comprendió que la ética no puede fundarse solo en la voluntad divina arbitraria, ni solo en el consenso humano, ni solo en las emociones individuales. Debe fundarse en la naturaleza humana creada por Dios. Los seres humanos tienen una naturaleza, con inclinaciones y fines propios, y la moral consiste en vivir de acuerdo con esa naturaleza. Esto no significa un naturalismo cerrado, porque la naturaleza humana está abierta a lo sobrenatural, llamada a una vocación que la trasciende, pero sí significa que hay un orden moral objetivo, cognoscible por la razón, que no depende de opiniones ni de culturas. Esta visión choca frontalmente con el relativismo moral contemporáneo, y por eso sigue siendo polémica. Pero también ofrece una alternativa al subjetivismo y al utilitarismo dominantes. En teología, Tomás comprendió que Dios no es un objeto más entre los objetos del mundo, no es una causa más entre las causas,
no es un ser más entre los seres. Dios es el ser mismo, la fuente de toda existencia, el fundamento de toda realidad. Por eso, hablar de Dios requiere un lenguaje analógico, no unívoco. No podemos decir que Dios es bueno del mismo modo que decimos que un ser humano es bueno. Dios es bueno de manera eminente, infinita, incomprensible. Y sin embargo, podemos conocer algo verdadero sobre Él a partir de la creación, porque toda perfección en las criaturas es un reflejo limitado de la perfección infinita de Dios. Esta doctrina de la analogía del ser es uno de los pilares de la metafísica tomista, y sigue siendo estudiada en filosofía de la religión. Tomás también comprendió que la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Esta frase, atribuida a él, resume su visión de las relaciones entre lo natural y lo sobrenatural. Dios no salva al ser humano anulando su libertad, su razón, su voluntad. Al contrario, la gracia eleva y perfecciona las capacidades naturales. La fe no anula la razón, la completa. La caridad no anula el amor natural, lo transforma. La esperanza no anula el deseo de felicidad, lo orienta hacia el fin verdadero. Esta visión evita tanto el naturalismo cerrado como el sobrenaturalismo despreciativo de lo humano, y sigue siendo una clave hermenéutica fundamental en la teología católica. Pero Tomás no fue ingenuo. Sabía que el pecado daña la naturaleza humana, oscurece la razón, debilita la voluntad, pervierte los deseos. Sabía que sin la gracia, el ser humano no puede alcanzar su fin sobrenatural, ni siquiera cumplir plenamente la ley natural. Sabía que la historia humana está marcada por el conflicto entre el bien y el mal, y que la victoria final solo vendrá con la segunda venida de Cristo. No fue un optimista ingenuo ni un pesimista desesperado. Fue un realista cristiano, consciente de la grandeza y la miseria del ser humano, de su dignidad y su fragilidad, de su capacidad para el bien y su inclinación al mal. En su vida personal, Tomás fue un hombre de oración constante. Sus biógrafos cuentan que pasaba largas horas en contemplación ante el sagrario, que escribía llorando, que pedía luz divina antes de comenzar cualquier trabajo intelectual. No separaba la teología de la espiritualidad, el estudio de la oración. Para él, conocer a Dios era amarlo, y amarlo era querer conocerlo más. Su teología no era fría especulación, sino búsqueda apasionada de la verdad que es Dios mismo. Y esa pasión se trasluce en cada página de sus obras, aunque estén escritas en un estilo sobrio y técnico. El mundo moderno, con sus avances científicos, sus revoluciones políticas, su pluralismo cultural, sus desafíos éticos, no existía en tiempos de Tomás. Y sin embargo, muchas de las preguntas que hoy nos hacemos ya estaban presentes en su pensamiento. ¿Cómo conciliar la libertad humana con la providencia divina? ¿Cómo fundamentar la dignidad de cada persona sin recurrir a la religión? ¿Cómo distinguir entre lo natural y lo sobrenatural sin separarlos? ¿Cómo dialogar con otras tradiciones religiosas y filosóficas sin relativizar la propia fe? ¿Cómo vivir virtuosamente en una sociedad compleja y pluralista? Tomás no respondió a todas estas preguntas con soluciones definitivas, pero ofreció principios, métodos, distinciones que todavía nos ayudan a pensar. La influencia de Tomás no se limita al catolicismo. En el anglicanismo, pensadores como Richard Hooker y C.S. Lewis utilizaron categorías tomistas. En el protestantismo reformado, aunque inicialmente rechazado, Tomás ha sido recientemente rescatado por algunos teólogos. En el judaísmo, hay estudiosos que comparan su método con el de Maimónides. En el Islam, algunos intelectuales ven en él un interlocutor valioso para el diálogo entre fe y razón. Y en la filosofía laica, cada vez más pensadores reconocen la seriedad y la profundidad de sus argumentos, aunque no compartan sus conclusiones teológicas. Lo que Tomás comprendió, y que sigue siendo un desafío para nosotros,
es que la búsqueda de la verdad es una tarea común a todos los seres humanos, creyentes o no. La razón es un don universal, y todos podemos y debemos usarla con honestidad. La fe no dispensa del esfuerzo intelectual, ni la razón sustituye a la fe. Ambas son necesarias, y el diálogo entre ambas, lejos de ser una amenaza, es una oportunidad de enriquecimiento mutuo. En un tiempo como el nuestro, donde algunos creyentes desprecian la razón y algunos ateos desprecian la fe, la figura de Tomás nos recuerda que hay otro camino, el camino del respeto mutuo, del diálogo sincero, de la búsqueda común de la verdad. Tomás murió joven, con apenas 49 años, dejando inconclusa su obra maestra. Pero lo que alcanzó a escribir fue suficiente para marcar siglos de pensamiento, y lo que dejó sin escribir, tras aquella experiencia mística final, quizás sea su testimonio más elocuente, que toda teología, por rigurosa que sea, es solo un balbuceo ante el misterio de Dios, que toda filosofía, por profunda que sea, es solo una escalera hacia una realidad que la trasciende, que todo conocimiento, por vasto que sea, es solo una preparación para la visión beatífica, cuando veremos a Dios cara a cara y lo conoceremos como somos conocidos. Este documental ha intentado acercarse a la vida y al pensamiento de Tomás de Aquino con rigor histórico y respeto intelectual. No hemos pretendido hacer proselitismo ni presentarlo como un héroe infalible. Hemos intentado mostrar quién fue realmente, un fraile del siglo XIII que dedicó su vida al estudio, a la enseñanza y a la oración. Un hombre que confió en la razón sin arrogancia, que amó la verdad sin sectarismo, que sirvió a la Iglesia sin adulación. Un pensador que sigue interpelándonos, porque las preguntas que él se hizo siguen siendo nuestras preguntas. Y las respuestas que él esbozó, aunque provisionales e incompletas, siguen siendo dignas de consideración. Si este recorrido por la vida y el pensamiento del Dr. Angélico te ha resultado valioso, te invitamos a continuar profundizando en estas temáticas. Deja en los comentarios qué te ha parecido más interesante o qué otras figuras históricas te gustaría que exploráramos. Y si deseas seguir acompañándonos en futuros documentales sobre historia, filosofía y espiritualidad, considera suscribirte y activar las notificaciones. Cada nuevo contenido es una oportunidad para pensar juntos, con seriedad y profundidad, las grandes preguntas de la existencia humana. Gracias por tu tiempo y tu atención.